Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos en esta cuarta lección sobre Teología Sistemática 2. Hoy vamos a ver la contaminación del pecado, cómo el pecado es imputado y heredado. Estamos hablando del pecado de Adán, cómo es transmitido al resto de la raza humana. Pero vamos a Dios en oración primeramente. Señor Jesucristo, muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar juntos este tema. Abre nuestro entendimiento, Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, que es el que guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, a apreciar la salvación que tenemos en Cristo y a dividir y a estudiar y analizar la palabra de Dios correctamente. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, la última clase hablamos hacia el final sobre el asunto de si el hombre peca porque es pecador o es pecador porque peca. Y la respuesta corta y sencilla es las dos son ciertas. Pero vamos a ver cómo es que el hombre heredó la naturaleza pecaminosa, cómo quedó contaminado y cómo es imputado el pecado al resto de la humanidad. En primer lugar, vamos a ver este asunto de la transmisión de la culpa. Este tema, los teólogos también lo han llamado el pecado heredado o el pecado original. Yo me rehúso a utilizar esta terminología porque este término, para empezar, no aparece en la Biblia, sino que más bien es una herencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es muy firme y tiene una posición muy definida en cuanto a este pecado original, a este dogma del pecado original. Y es crucial, es determinante para la Iglesia Católica sostener este dogma, porque de él depende todo su sistema teológico de soteriología, como vamos a estar haciendo alusión a eso. La Iglesia Católica es una mezcla de arminianismo y pelagianismo, en el que consideran que el hombre le ayuda a Dios en su salvación si Cristo murió por nuestros pecados y hay que creer en Él, pero una vez que uno viene a Cristo o es identificado con Cristo, y también esto es controversial en cuanto a la Iglesia Católica, esto comienza con el bautismo y la confirmación. El hombre le tiene que ayudar a Dios en su santificación, y parte de eso es la salvación, de eso depende de la salvación. Bien, en el bautismo específicamente la Iglesia Católica enseña que para limpiar a un ser recién nacido del pecado original de Adán, pues tiene que hacerse por medio del bautismo. Como ya sabemos, la Iglesia Católica cree en la regeneración bautismal, o sea que el bautismo limpia de pecado. Nosotros no creemos eso, la Iglesia Católica lo defiende, pero no hay sustento en la Biblia para eso. Por supuesto, hay ciertos pasajes como Hechos 2:38, donde Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Así como en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y en esto y otros pasajes como Juan 3:5, el que no naciere de agua y del Espíritu, toman ahí que esa referencia al agua es parte del bautismo. En fin, esto es lo que cree la Iglesia Católica y por eso practican el bautismo infantil. Nosotros no creemos eso. El bautismo, las aguas del bautismo, ni en forma simbólica limpia el pecado. Lo único que limpia el pecado es la sangre de Cristo Jesús. Pero esta posición respecto al pecado original desafortunadamente es sostenida por muchos teólogos y teólogos ortodoxos. No quiero decir que los teólogos que sostienen estas posiciones en cuanto al pecado original son herejes, porque no necesariamente. Más bien esto lo han heredado como protestantes, como salidos de la Iglesia Católica. Esta ciertamente es la posición de Grudem, uno de nuestros autores que utilizamos. Por ejemplo, en la página 517 y las que siguen, Grudem, por ejemplo, presenta estos argumentos en cuanto a que toda la raza humana hereda este dichoso, famoso pecado original. Él dice: el pecador todavía ha cometido muchos pecados, además del pecado original, por lo tanto es culpable. Entonces su razonamiento es: Adán pecó, y aunque nosotros no estábamos en él, Adán peca, nos transmite la naturaleza pecaminosa, y lo cual nos convierte en pecadores, y ya una vez siendo seres inclinados al pecado y habiendo ya de hecho cometido nosotros también pecados, pues eso nos hace responsables o acreedores a la culpa del pecado de Adán. Y todo este razonamiento está presentado en comentario al famoso pasaje al que vamos a estar haciendo referencia mucho, de Romanos 5, del 12 al 19. Entonces, aquí vemos, o por lo menos yo no veo, una conexión de por qué, aunque sí tenemos la inclinación hacia el pecado, que llamamos concupiscencia, naturaleza pecaminosa, no veo cómo es que nosotros somos culpables del pecado de Adán. Vamos a hablar mucho más de esto, por supuesto. Él dice: bueno, pues nosotros también ya hemos pecado, por lo tanto somos culpables. Él dice, por ejemplo, en respuesta a algunos que argumentan de que, bueno, nosotros no pecamos como Adán pecó. Me refiero a que todas las circunstancias que se presentaron a Adán, por ejemplo, fue creado en un estado de perfección, cuando Dios dijo que vio todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. Y como dice también Eclesiastés, el hombre fue hecho recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hay quienes objetan a este pecado original de esa manera, diciendo: pues si hubiéramos pecado como Adán, entonces sí seríamos culpables. A lo cual Grudem responde que eso no es suficiente argumento. Otra objeción que presenta, o argumento que presenta Grudem, comentando otra vez Romanos 5, de 12 al 19, es que en ese pasaje se enseña que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y que también en un hombre, que es el Señor Jesucristo, todos somos justificados. Entonces, así como en Cristo todos somos justificados, de la misma manera en Adán todos somos pecadores y culpables del pecado de Adán. No necesariamente.
Y la razón es que aunque Cristo murió por todos los pecadores, no todos los pecadores son justificados. ¿Por qué? Porque tienen que dar el paso de fe, tienen que creer en el sacrificio vicario del Señor Jesucristo para que ese sacrificio se le aplique al pecador. En otras palabras, hay una condición que se tiene que cumplir para que la justicia de Cristo sea imputada a nosotros. De modo que para que el pecado de Adán se impute a nosotros, en mi manera de ver, habría que cumplir una condición, y para mí la única condición capaz de cumplirse allí es que nosotros cometiéramos de hecho el pecado de Adán como Adán lo cometió. Yo tengo otras objeciones. Primero, hay un principio bíblico a través de todas las escrituras, pero puntualizado en Ezequiel 12:20 en cuanto a la justicia de Dios. La justicia de Dios establece que el que comete el pecado es el que es culpable del pecado y acreedor al castigo. En Ezequiel 18:20 leemos: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. De manera que nosotros no pecamos en Adán, de hecho, que es el argumento, las bases de este dogma del pecado original. Sí, Adán es la representación de la raza humana, y en representación de la raza humana, él pecó a nombre de nosotros, y nosotros pecamos en él, pero eso fue en una forma seminal. O sea, aunque no habíamos nacido, ya que somos descendientes de Adán, tenemos la semilla de Adán, entonces somos descendientes seminales de Adán. Pero Adán no pecó en forma federal, y vamos a hablar de estas dos posiciones en más detalle más adelante. Federal, que viene del latín federa, que es cabeza. Los arminianistas y Grudem y todos los que creen en este dogma del pecado original creen que Adán pecó en representación de nosotros en forma federal, o sea, él siendo la cabeza de la raza humana, todos pecamos en él. No, más bien esto es en forma seminal, y como dije, vamos a abundar un poquito más sobre esto. Ahora, sí es verdad, un hombre, Cristo, murió por nosotros, y eso fue antes de que nosotros naciéramos. Y así como en Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, aun cuando no habíamos nacido, que es uno de los argumentos de Grudem, de que cómo es posible que Cristo murió por nosotros y nos amó antes de que ni siquiera nosotros naciéramos o cometiéramos algún pecado. Es verdad, pero esa sustitución, como dije, se aplica solamente hasta el momento de creer. Romanos 5:1, que bien conocemos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De modo que hasta que no haya este elemento de la fe, no somos justificados. Por más que Cristo haya muerto por nosotros, esa justicia no es aplicada a nosotros. En cuanto a la transmisión de la naturaleza pecaminosa, además de la posición que ya acabo de mencionar de Grudem, Ryrie y Schaeffer tienen una posición un poco más balanceada, pero también se inclinan a la posición del pecado original. Ryrie, por ejemplo, prefiere llamarlo, dice él,
pecado heredado. Y dice que no hay que confundirlo con el pecado original. En eso estoy de acuerdo con él. Y menciona Salmo 51:1, con lo cual coincidimos. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. También en Job 15:14 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y además en Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, note eso, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, nacemos pecadores porque traemos la naturaleza, la contaminación del pecado en nuestros genes, en la carne. La carne es nacida con esa contaminación. Y una vez que nosotros crecemos y ejercemos por nuestra voluntad a desobedecer a Dios y pecamos, como pecadores por naturaleza nos convertimos en pecadores de hecho. Y esto es lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, este asunto de la concupiscencia o de la inclinación hacia el pecado lo describe muy bien Santiago, en Santiago 1:13 y 14, donde dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta es entonces la evidencia de que pecamos, sí, porque traemos esta naturaleza pecaminosa, condición que no tenía Adán. Adán no tenía esta naturaleza pecaminosa, por lo tanto el pecado de Adán es diferente a nuestros pecados. Él pecó estando en un estado de perfección, de santidad, de ausencia completa del pecado. Él escogió a obedecer y seguir la voz de su mujer, que habiendo sido tentada por la serpiente, escogió voluntariamente, conscientemente ir en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ha habido posiciones teológicas opuestas a este tema de la transmisión de la naturaleza pecaminosa, no necesariamente el pecado original. Una fue en el siglo V, en representación de un movimiento llamado pelagianismo, por Pelagio. El pelagianismo, básicamente, lo que Pelagio enseñaba, Pelagio era un asceta, filósofo de las Islas Británicas, y enseñaba que Dios no podía ordenarle a los creyentes que hicieran algo imposible. O sea, Dios no podía demandar del hombre obediencia a sus leyes si eso realmente no fuera posible. Por lo tanto, debía ser posible que los hombres obedecieran los mandamientos de Dios. Él creía que el hombre había sido creado natural, o sea, el hombre no nace con una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, tiene la capacidad de portarse bien, obedecer a Dios o no hacerlo, aunque la evidencia en la práctica demuestra que la gran mayoría de nosotros escogemos el pecado. Él, no obstante, consideraba que el hombre tiene esa capacidad, esa virtud inherente en él
de poder obedecer a Dios y agradar a Dios. Y por supuesto, esto lo podemos ver en la doctrina que practica la Iglesia Católica y prácticamente cualquier otra religión de la salvación por obras. Si las iglesias, como la Iglesia Católica, no creyeran que nosotros podemos agradar a Dios portándonos bien y alcanzar la salvación y ayudarle de esa manera a Dios en nuestra salvación, están dejando ver esta posición de pelagianismo. El pelagianismo fue condenado en el concilio de Cartago del año 418. Entonces, por eso digo, el dogma del pecado original en realidad tiene su raíz en el pelagianismo. Luego vino una posesión intermedia entre el pelagianismo y el agustinismo. Agustín de Hipona, él es uno de los padres de la Iglesia Católica. Podríamos decir que doctrinado teológicamente es el padre de la Iglesia Católica porque él definió la doctrina católica, o por lo menos sentó las bases. Aunque también Agustín de Hipona es el predecesor de Calvino. Y Calvino, como ustedes saben, pues sostiene una posición muy fuerte en cuanto a la depravación total del hombre, que es parte de los famosos 5 puntos del calvinismo, o 5 puntos del hipercalvinismo, como algunos le llaman. Y claro, nosotros creemos en la depravación total y vamos a llegar a hablar un poco más de eso en otra lección. Pero nosotros no creemos en la depravación total como lo cree Calvino. Nosotros creemos que sí, todo ser humano es pecador, pero la depravación total, como la creen los calvinistas, es que el hombre está totalmente depravado en todas sus partes a su máxima capacidad. Y en eso es en donde estamos en desacuerdo. Sí, el hombre está impedido, contaminado, depravado, pero no necesariamente a toda su capacidad. Todos somos pecadores, sí. Y todas las áreas del ser humano están depravadas, sí, pero no al máximo de su capacidad. Y claro, esto es fundamental para el calvinismo, porque de ahí es que entonces depende el pecador totalmente de la gracia irresistible de Dios y de la soberanía de Dios en escoger a unos para salvación y a otros para condenación. Pero bueno, de eso trataremos en otra ocasión. El semipelagianismo, entonces, era una posición intermedia entre el extremismo de Agustín y el pelagianismo. Esta posición también fue condenada en otro concilio. Fue condenado en el segundo concilio de Orange en el 529. Luego vino otra corriente doctrinal llamada socianismo. Socino y su sobrino, quienes fueron los que promulgaron esta posición, además de negar la divinidad de Cristo, negaban también la personalidad del Espíritu Santo, lo cual vemos aquí, que aquí están las raíces en parte de los testigos de Jehová, por ejemplo, que niegan que el Espíritu Santo sea una persona, pero también del origen del unitarianismo, porque el unitarianismo niega la Trinidad, niega a la persona del Espíritu Santo y creen que Dios es uno y que es Cristo,
o Dios, y que nada más hay un Dios, y por lo tanto ellos, además de esto, apoyan otras posiciones. Por ejemplo, niegan la predestinación, niegan la depravación total, niegan la sustitución penal, o sea, Cristo no podía pagar por todos nosotros, y niegan también la herencia de la naturaleza pecaminosa. Luego tenemos el arminianismo, y el arminianismo a veces es confundido. Confundido me refiero a que cuando alguien entre los teólogos, cuando alguien no coincide, no comulga al 100% o sostiene las posiciones calvinistas en cuanto a la depravación total, la gracia irresistible, la expiación limitada, la perseverancia de los santos y todos los 5 puntos del calvinismo, nos catalogan como arminianistas, lo cual es incorrecto. Pero en fin, el arminianismo básicamente enseñaba que Adán fue creado en inocencia, en eso estamos de acuerdo, no en santidad, que heredamos la corrupción de Adán, pero no la culpabilidad. Eso es parte de lo que me han estado ustedes escuchando en esta lección. Pero no por eso soy yo arminiano. Pero el arminianismo creía también que el hombre no es totalmente depravado, tiene la facultad de hacer el bien y conformarse a la voluntad de Dios en esta vida al punto de la perfección, cosa que yo no creo, por lo tanto no encajo en este punto del arminianismo, y que la voluntad humana es una de las causas de la regeneración. Eso, por supuesto, no lo sostenemos nosotros. La teología wesleyana, alguna vez, a veces llamada arminianismo evangélico, mantiene puntos de vista similares en cuanto al pecado de Adán y la habilidad del hombre, aunque difieren en otros puntos. Pero básicamente, si ustedes pueden ver aquí en la gráfica, acá de este lado tenemos el pelagianismo, el arminianismo o wesleyanismo. Y catalogados en este grupo son aquellos que se oponen no a todo el sistema, pero sí, aunque sea parte del sistema del calvinismo. De este lado tendríamos entonces a Agustín, tendríamos a Juan Calvino, tenemos también a la Iglesia Reformada, que es representada por principalmente la Iglesia Presbiteriana, pero en general muchos teólogos que salieron de la Reforma, a los que yo llamo hijos o hijas, iglesias hijas del catolicismo. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Ahora, vamos entonces a hablar sobre este asunto de la imputación por el pecado. ¿Cómo pecó Adán por toda la humanidad? ¿Pecó Adán en forma federal o pecó en forma seminal? Vamos a considerar primero a Adán como la cabeza federal. El pasaje clave en toda esta disertación de la imputación del pecado es Romanos 5 del 12 al 19, en donde leemos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos,
abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En relación a esto, Ryrie, por ejemplo, dice, en relación a Romanos 5:12, todos pecaron cuando Adán pecó. Este parece ser el único sentido que se le hace justicia al verbo y a su relación con la parte precedente del versículo. El tiempo del verbo indica una entrada histórica distinta. La muerte física llegó a todos los hombres no porque todos estaban en el proceso de pecar individualmente. Todos los hombres pecaron, con la excepción de los bebés que mueren en la infancia, experimentalmente. Pero aquí Pablo no está hablando de esto. El pecado de todos está centrado en el hombre Adán. Esta es una cita del teólogo Berkeley Mickelson en su comentario de Romanos en el Wycliffe Bible Commentary, editado por Pfeiffer y Harrison, y lo cita Ryrie en su página 98. Ahora, tenemos pasajes como Oseas 6:7 donde dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Está bien, nosotros concedemos eso. Pecamos en Adán, pero la cuestión sigue siendo, ¿fue en forma federal o fue en forma seminal? En cuanto a esto, dice Ryrie que fue Adán quien pecó, nadie más, fue el que cometió el pecado. Y Adán pecó en representación de toda la humanidad. Y añade a Ryrie que Dios imputó el pecado y la culpabilidad a toda la humanidad. Y es aquí en donde yo personalmente no encuentro la justificación. Sí somos imputados el pecado, pero no la culpabilidad. Lo que pasa aquí es que la Iglesia Católica Romana y sus hijas, que son las iglesias protestantes que salieron de la Reforma, han perpetuado esta teoría de la transmisión del pecado y la culpa del pecado de Adán en forma federal. Y esto lo han hecho bajo el nombre de pecado original. Y lo que pasa es que la gran mayoría de los teólogos son de la línea protestante. La mayoría son reformados, aunque no todos, pero heredan este concepto a través de la madre iglesia católico romana. Entonces aquí hay que tomar en cuenta todas estas cosas. Nosotros no podemos aceptar eso. Vamos a ver ahora lo que dice Grudem. En su libro de Teología Sistemática, en la página 517, dice Grudem, Pablo nos está diciendo aquí que desde el tiempo de Adán al tiempo de Moisés, las personas no tenían la ley escrita de Dios. Sus pecados no fueron tomados en cuenta como infracciones de la ley, pero no obstante murieron. El hecho de que murieron es una buena prueba de que Dios los consideró culpables en base al pecado. Una vez más, esta es la
interpretación de Grudem en el comentario de Romanos 5. Él sigue diciendo, Pablo está diciendo aquí explícitamente que por medio de la transgresión de un solo hombre, muchos fueron constituidos, que es la palabra katsismi, que es también un auristo de indicativo que habla de una acción pasada completada, que fueron constituidos pecadores. Ok, estamos de acuerdo con eso, hasta ahí. Todos somos constituidos pecadores. Sigue diciendo, cuando Adán pecó, Dios consideró pecadores a todos los descendientes de Adán. Correcto. Sigue diciendo, aunque nosotros todavía no existíamos, Dios, mirando al fruto y sabiendo que existiríamos, empezó a considerarnos culpables como Adán. ¿Dónde está la prueba de eso? Eso es lo que me gustaría saber. Sigue diciendo Grudem, eso es también coherente con la declaración de Pablo de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Sí, pero ya dijimos, cuando éramos pecadores, no necesariamente culpados del pecado, pero sí con la transmisión, con la imputación del pecado en nosotros, sí, en esa condición Cristo murió por nosotros. Y dice, por supuesto, algunos de nosotros ni siquiera existíamos cuando Cristo murió, pero no obstante, Dios nos consideró pecadores que necesitábamos salvación. Esto en la página 518 del libro de Grudem. Toma en cuenta, por favor, que Grudem es un reformado, o sea, es presbiteriano calvinista. Y en su libro apoya todo tipo de posición reformada en cuanto a teología. Quizás usted no lo ha notado, pero, por ejemplo, en la teología del pacto, llamada así teología del pacto, los reformados consideran que Dios no ha tratado con el hombre en la forma dispensacionalista como nosotros lo entendemos, sino a través de pactos con el hombre. Y que Adán, al pecar, comenzó un pacto de obras y que después del pacto de obras viene el pacto de la gracia. Todo esto en una forma clara y abierta lo expone Grudem en su libro. Aunado a la teología del pacto, también Grudem es calvinista. Él habla de la depravación total, habla de la predestinación, todo desde el punto de vista de un reformado. Y una vez más, Grudem como protestante, o sea, como descendiente separado de la Iglesia Católica, su pensamiento está influenciado por Agustín, quien es considerado padre de la Iglesia Católica, y por Calvino. Y así como en otras cuestiones teológicas, los reformados como él no se separaron lo suficientemente lejos de la Iglesia Católica de Roma cuando ocurrió la Reforma en el siglo XVI. La influencia teológica en el protestantismo, y nosotros los bautistas no somos protestantes, se siente todavía, se puede ver, aunque admitimos que los teólogos reformistas protestantes sí condenan muchas falsas doctrinas de la Iglesia Católica, pero podemos ver específicamente en este asunto del pecado original la influencia y la herencia de los protestantes de su madre iglesia, de donde salieron. Y necesitamos tener eso en cuenta cada vez que leamos autores como Grudem especialmente. Ryrie tiende a tomar una posición un poco más neutral, y Schaeffer es incluso un poco más específico en este asunto de la herencia o imputación del pecado sin necesariamente la culpabilidad, aunque él también
se inclina hacia esto. No hay que olvidar que Schaeffer, aunque es muy ortodoxo y aunque es dispensacional, no es reformado, no obstante, siendo protestante, también tiene esta influencia. Nos dice, por ejemplo, en su teología sistemática, Schaeffer, comentando en la página 733, lo siguiente: nos estamos refiriendo a Hebreos 7, 9 y 10, donde leemos, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, Leví, que en su propia vida, según el arreglo divino, recibió los diezmos, no obstante, pagó los diezmos a Melquisedec cuando estaba en los lomos de su bisabuelo Abraham, Génesis 14:20. Nadie alegaría que Leví pagó conscientemente o con propósito determinado sus diezmos a Melquisedec. Sin embargo, Dios afirma que él los pagó. Esa es la estimación de Dios. Del mismo modo, nadie afirmaría que todo individuo de la raza de Adán pecó con él. De acuerdo con él hasta aquí, conscientemente o con propósito determinado. Sin embargo, dice Schaeffer, no puede haber duda de que Dios inculpa de la transgresión de Adán a cada uno de los miembros de la raza. Y en esta última declaración es en donde estamos en desacuerdo. Más bien, mi posición, y aquí insisto, es mi posición, no es necesariamente la posición del CEBEL, aunque estoy seguro que lo es, ni es la posición que queremos que ustedes adopten como estudiantes necesariamente, pero lo establezco como mi posición. Mi posición es que Adán es la cabeza seminal de la raza humana, o sea que él pecó a nombre de la raza humana, pero en forma seminal, así como Leví estaba en los lomos de su padre todavía, siendo él su descendencia, su simiente. Así, de la misma manera, nosotros, aunque no habíamos nacido, estábamos en los lomos de Adán, en su simiente, y por lo tanto, de esa manera, de esa misma manera, precisamente con el ejemplo que pone Schaeffer, es que Adán pecó y nosotros pecamos con él en forma seminal. Y en esto estamos de acuerdo. Cuando Ryrie dice en la página 98, al citar el comentario de Wycliffe Bible Commentary, dice así: todos pecaron cuando Adán pecó. Este parece ser el único sentido que le hace justicia al verbo y su relación con la parte precedente del versículo. El tiempo del verbo indica una entrada histórica distinta. La muerte física llegó a todos los hombres, no porque todos estaban en el proceso de pecar individualmente. Todos los hombres pecaron, con la excepción de los bebés que mueren en la infancia, experimentalmente. Pero aquí Pablo no está hablando de eso. El pecado de todos está centrado en el hombre Adán. Y este es el comentario de Berkeley Mickelson sobre el libro de Romanos, en el libro o la enciclopedia que acabamos de mencionar, The Wycliffe Bible Commentary, citado por Ryrie en la página 98. Y aquí sí es en donde encaja perfectamente Oseas 6:7, cuando dice: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Y toda prueba bíblica que presenta Grudem, Ryrie y todos los otros teólogos a favor de que nosotros somos imputados no solamente del pecado, sino de la culpa del pecado de Adán en el resto de la raza humana, y que usan todos estos teólogos en la llamada teoría pecado original, se pueden entender sin dificultad bajo el enfoque de la representación seminal. Ryrie habla de estas tres imputaciones y lo hace en una forma acertada en su teología básica, página 98.
Él dice que nosotros tenemos la imputación del pecado de Adán sobre toda la raza, basado en el pasaje en cuestión, Romanos 5 del 12 al 21. Y esta es la que nos concierne, dice él en esta sección sobre el pecado, y regresaremos a una plena discusión de ella. La segunda imputación es la imputación del pecado del hombre a Cristo. Y es correcto. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Lo encontramos en varias partes de la Escritura, 2 Corintios 5:19, 1 Pedro 2:24. Y de regreso o de vuelta hacia nosotros los pecadores, la imputación de la justicia de Cristo cuando creemos en Él, como nos dice 2 Corintios 5:21, donde dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. De modo que la imputación del pecado de Adán sobre el pecador es en base a que una vez que el pecador nace con la naturaleza pecaminosa, heredada de Adán, su naturaleza lo lleva cautivo a pecar, haciendo así acreedor de la culpa por el pecado propio, pero no el de Adán. Y de esto habla Pablo claramente en el capítulo 7 de Romanos, donde dice que él es llevado cautivo a hacer lo malo, no lo que quiere, sino lo que no quiere. Muy bien, ahora vamos a hablar de la pena por el pecado. Hablamos un poquito ya de esto, pero vamos a abundar un poco más. La primera consecuencia o castigo por el pecado fue la muerte física. Y eso comenzó con Adán y Eva. En Génesis 3:3 dijo la mujer a la serpiente en respuesta: así podían comer de todos los árboles del huerto. Ella dice ahí: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí estaba la sentencia. Adán y Eva pecaron y murieron como consecuencia de ese pecado físicamente, aunque murieron también espiritualmente, como vamos a ver. Y eso continuó para toda la humanidad, ya que todos pecaron, como lo dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Y note la última frase: por cuanto todos pecaron. Tenemos la semilla, la simiente del pecado en nosotros cuando nacemos. Pero la condenación viene, la paga del pecado en cuanto a la muerte física, porque ya teniendo la simiente de pecado, llevamos a cabo, realizamos, consumamos el acto de pecar, lo cual trae muerte a nosotros. Ahora, Dios previno o impidió, pues, que el hombre tuviera vida eterna en ese estado pecaminoso cuando Adán pecó. Por eso nos dice la Biblia en Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es ahora como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios previno, impidió que el hombre viviera eternamente así, en esa condición de pecado. Tenía Dios pues el plan, por supuesto, de la redención del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Algo más que notar aquí es que la muerte y la enfermedad física, la muerte física, vienen como consecuencia del pecado. De hecho, la enfermedad, podríamos decir, es el preámbulo, es la antesala de la muerte. Y vino todo esto por consecuencia del pecado. De modo que el movimiento del don de sanidad, los sanadores de fe,
con su teología de que es la voluntad de Dios, que todos seamos sanados, que la enfermedad toda viene por causa del pecado y que es la voluntad de Dios que todos seamos sanados. No es así, porque si así fuera, entonces todos a través de Cristo, que es lo que creen los sanadores de fe, por su muerte en la cruz, somos sanados de toda enfermedad. No es así, no es así. La enfermedad de la que somos sanados es espiritual, es la enfermedad del pecado. Ciertamente llevó Él nuestras iniquidades y llevó nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, las llagas de Cristo nos curan espiritualmente del pecado, pero no físicamente, aunque cuando Cristo sí caminó en la tierra, en su ministerio terrenal, Él sí literalmente llevó las enfermedades de aquellos que sanó. Pero no es la voluntad de Dios que todo el mundo sane y que nunca muera. Alguna vez moriremos y de algo vamos a morir. Algunos tendrán una muerte violenta, otros tendrán una muerte paulatina que va a comenzar con algunas deficiencias físicas que llamamos nosotros enfermedades. Porque incluso los sanadores de fe se mueren si creen tanto en la sanidad y si practican ellos este supuesto don de Dios, porque mueren ellos también. Pero no, eso está dentro de la pena por causa del pecado, es la muerte física. Pero también hay muerte espiritual, la cual es separación de Dios. Y comienza desde que nosotros nacemos con la naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, y vamos a hablar más de la expiación. Cuando hablemos de soteriología, vamos a abundar un poco más de esto. Pero Efesios 2, 1, 13, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De modo que, para que Dios pudiera darnos vida en Cristo, y la razón de que recibimos la vida en Cristo al creer en Él, es porque precisamente estábamos muertos en delitos y pecados. Ahora, esa muerte, ¿qué muerte es? No es muerte física, puesto que si estamos vivos y estamos pecando, se refiere entonces a la muerte espiritual. Eso es lo que Romanos enseña. En Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y obviamente esa es la muerte espiritual, puesto que si fuera la muerte física, desde la primera vez que pecamos, moriríamos. Y la muerte espiritual, como hemos puntualizado antes y lo seguiremos reiterando, es la separación permanente de Dios, la separación espiritual de Dios, como nos dice segunda de Tesalonicenses. Esta muerte espiritual continúa por la eternidad y continuará después de la muerte física si no hay conversión y arrepentimiento. Dice 2 Tesalonicenses 1, 8 al 10, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pues bien, hermanos, hasta aquí nuestra lección del día de hoy. Continuaremos con este asunto de la salvación. Estamos entrando a soteriología y continuaremos esto en la próxima clase. Dios les bendiga.